La explosión va antes, después las preguntas. Hola mis queridos Conspira Six. Les habla su tío, el buen Six, quien el día de hoy les trae otro videito conspiranoico. Para ser más específico, el día de hoy abordaremos la segunda parte de la saga que yo decidí llamar, El Segundo Anticristo. Pero antes, no olviden suscribirse, deja su like y activas la campanita, así me apoyan para seguir trayendo videos bastante conspiranoicos y entretenidos, también los estaré leyendo en los comentarios. Sin decir más, comencemos con el tema. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Apocalipsis 6. Nostradamus predijo en la cuartilla de la que les hablé en el video anterior, el ascenso al poder de Hitler. Esta forma es en la que varios estudiosos del tema profético y las cuartillas de Nostradamus así lo explican. En la siguiente cuartilla abordaremos el Reich de Hitler y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, según la interpretación de la cuartilla de la que les estaré platicando en unos instantes. Bestias feroces de hambre cruzarán los ríos tragar, la mayor parte del campo contrajiste estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Otra traducción de esa misma cartilla dice lo siguiente: bestias salvajes de hambre cruzarán los ríos, la mayor parte del campo de batalla estará en contra de Hitler, él va a arrastrar a un líder a una jaula de hierro, cuando el niño de Alemania no observe ninguna ley. Centuria 2 cuartilla 24. En el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania condiciones limitadas para su territorio, milicia y economía. Una de las disposiciones exigía que Alemania cediera Prusia Occidental al Estado de Polonia, recientemente reconstruido. Danzig, una ciudad con mayoría étnica alemana, se convirtió en una ciudad libre, bajo la protección de la Liga de las Naciones, la Organización Mundial de Estados establecida por el tratado, pero con vínculos administrativos con Polonia. A Alemania le molestaba haber perdido esta ciudad en gran parte alemana, que también era un puerto importante en el mar Báltico. El retorno de Danzig se convirtió en el centro de la política exterior de Adolf Hitler. Hitler estaba decidido a anular las disposiciones militares y territoriales del Tratado de Versalles y a incluir a la etnia alemana en el Reich. Como preparación para la guerra con Polonia, en la primavera de 1939 Hitler exigió para Alemania la anexión de la ciudad libre de Danzig a Alemania y también el acceso ferroviario extraterritorial por el corredor polaco. La ocupación alemana de Bohemia y Moravia en marzo de 1939, en violación del Pacto de Múnich de 1938, convenció a Gran Bretaña y Francia de que no se podía confiar en que Hitler negociara de buena fe. Por esa razón, garantizaron la integridad del territorio polaco contra la agresión alemana. Bestias salvajes de hambre cruzaran los ríos. La noche del 31 de agosto de 1939, soldados de las SS ocupan la emisora de radio alemana de Gleiwitz, en la Alta Silesia, actual Gliwice, Polonia. Emitieron un mensaje en polaco llamando a la acción armada contra Alemania. La intención era crear la impresión de que soldados polacos habían atacado y ocupado la emisora. Para corroborarlo, los hombres de la Schutzstaffel del dictador alemán Adolf Hitler dejaron el cadáver de un civil polaco encarcelado que había sido asesinado con este fin. La incursión fingida formaba parte de una serie de provocaciones fronterizas similares escenificadas. Hitler quería un motivo de guerra para conquistar Polonia.
En su ideología racista, soñaba con un nuevo espacio vital para los alemanes en el este. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre. De esta manera, la invasión alemana de Polonia dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Wehrmacht alemana invade Polonia, sin declaración de guerra. Ese mismo día, Hitler hace una declaración ante el Reichstag de Berlín que llega a casi todos los hogares alemanes a través de la radio. Polonia ha disparado esta noche por primera vez contra nuestro propio territorio, incluso con soldados regulares. Desde las 5:45 de la mañana devolvemos los disparos, y a partir de ahora, se pagará bomba con bomba, los que luchan con veneno serán combatidos con gas venenoso. Los aliados de Polonia, Francia y Gran Bretaña, se dan cuenta de las maniobras de Hitler. 2 días después de la invasión, declaran la guerra a Alemania. Sin embargo, la ayuda militar a Polonia no llega a materializarse, como resultado de una mezcla de cautela militar, vacilación política y error de cálculo estratégico. El 17 de septiembre, el Ejército Rojo de la Unión Soviética también marcha hacia Polonia. Poco antes de la guerra, Hitler y el dictador soviético José Stalin habían acordado no atacarse mutuamente y repartirse Polonia. Varsovia se rinde 4 semanas después del comienzo de la guerra. Los nazis celebran su táctica de Blitzkrieg. La invasión y ocupación alemana de Polonia costó la vida a más de 5 millones de ciudadanos polacos, la inmensa mayoría fueron víctimas civiles. Los judíos y muchas otras personas de toda Europa fueron asesinados en los campos de concentración creados por los nazis. Aproximadamente la mitad de los 6 millones de judíos que murieron eran ciudadanos polacos. En cumplimiento de su compromiso de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. El ejército polaco es derrotado a pocas semanas de la invasión alemana y Varsovia se rinde el 28 de septiembre de 1939. 9 de abril de 1940, Alemania conquista Dinamarca y Noruega. En un ataque relámpago, las fuerzas alemanas atacan Noruega y Dinamarca. Dinamarca es ocupada en un día. Las fuerzas alemanas desembarcan en Noruega cerca de Oslo, la capital, y en otros lugares para asegurarse el sur. Alemania también se mueve para tomar los puertos de Narvik y Trondheim en el norte. 10 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas invaden Europa Occidental. La campaña contra los Países Bajos y Francia dura menos de 6 semanas. Los alemanes concentran su ataque a través de Luxemburgo y el bosque de Ardennes cerca de la ciudad francesa de Sedan. Los tanques y la infantería alemana rompen las líneas defensivas francesas y avanzan hacia la costa atrapando a los ejércitos de Francia y Gran Bretaña en el norte. En jaula de hierro el Grande hará llevar. París, la capital francesa, caerá ante los alemanes el 14 de junio de 1940. Como parte del acuerdo de armisticio que Francia firma con Alemania el 22 de junio, Alemania ocupa el norte de Francia mientras que el sur se mantiene libre de ocupación. 1941 Las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y Grecia. Las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y Grecia, ayudadas por contingentes de aliados de Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría y Rumanía. A mediados de mayo, soldados paracaidistas alemanes aterrizan en Creta y, después de un intenso combate, derrotan a los británicos allí. 22 de junio de 1941 las fuerzas alemanas atacan la Unión Soviética. Eran poco más de las 3 horas del 22 de junio de 1941 cuando cientos de miles de soldados alemanes cruzaron la frontera con la Unión Soviética para adentrarse en las profundidades del país más oriental de Europa, dando inicio a la Operación Barbarroja, la invasión de Rusia. Hasta entonces, Hitler y Stalin habían estado en paz, incluso podría hablarse de una colaboración estrecha. Más de 3 millones de soldados alemanes, con el refuerzo de 500.000 de auxiliares de los aliados de Alemania, soldados finlandeses, rumanos, húngaros, italianos, eslovacos y croatas y un contingente de España,
atacan la Unión Soviética en un amplio frente que va del Mar Báltico en el norte al Mar Negro en el sur. 3 grupos del ejército alemán avanzan hacia el interior del territorio soviético. Millones de soldados soviéticos son rodeados y forzados a rendirse. Las tropas alemanas continúan avanzando hacia las afueras de Moscú. El lento proceso de preparación comenzó poco después de la caída de Francia y, en el tiempo que transcurrió hasta aquella jornada de finales de junio, Alemania transitó de la posibilidad de obtener la victoria a la seguridad de la derrota. Aquel día, igual que haría el Imperio nipón en diciembre, el Tercer Reich conjuró al enemigo que finalmente precipitaría su derrota. Pero eso era el futuro. Entretanto, la primera semana de la Operación Barbarroja iba a ser un triunfo completo. La mayor parte del campo contra Giste estará. Las potencias aliadas estuvieron encabezadas por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos países estaban gobernados por el primer ministro británico Winston Churchill, el presidente de EU Franklin D. Roosevelt y el premier soviético Joseph Stalin. Se aliaron formalmente cuando firmaron la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra Estados Unidos en Pearl Harbor. En cuestión de días, Alemania y las potencias europeas del eje le declararon la guerra a Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y otros 22 gobiernos declararon formalmente que trabajarían unidos para derrotar a las potencias del eje. Antes del final de la guerra, 21 gobiernos más se unieron a la alianza. Caída del segundo anticristo. 2 de febrero de 1943 el sexto ejército alemán se rinde en Stalingrado. A mediados de noviembre de 1942, el ejército soviético lanzó una contraofensiva contra las fuerzas alemanas desplegadas en Stalingrado y rápidamente rodeó a todo un ejército alemán formado por unos 250.000 soldados. Después de meses de luchas encarnizadas y fuertes bajas, las fuerzas alemanas sobrevivientes, que ahora eran unos 91.000 soldados, se rinden. En 1943, las fuerzas soviéticas hacen retroceder a los alemanes hasta las orillas del río Dnieper. A finales de julio de 1943, los líderes del Partido Fascista de Italia derrocaron y arrestaron a Benito Mussolini, líder del partido y dictador de Italia. El país se rindió ante los aliados el 8 de septiembre de 1943. 22 de junio de 1944 las fuerzas soviéticas lanzan una ofensiva aplastante. Las fuerzas soviéticas lanzan una poderosa ofensiva en todo el frente oriental. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder hasta cerca de Varsovia a fines de julio de 1944, y entre agosto y septiembre de ese mismo año, el resto de los aliados de Europa Oriental de Alemania, Rumanía, Bulgaria y Finlandia abandonan el esfuerzo bélico. Hungría, ocupada por Alemania en marzo, permanece en el campo alemán. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo entró en territorio alemán durante la ofensiva del Vistula-Oder y avanzó hacia el oeste a una gran velocidad, de hasta 40 kilómetros al día, internándose en Prusia Oriental, la Baja y Alta Silesia y Pomerania Oriental, hasta detenerse temporalmente a 60 kilómetros al este de Berlín. Y con este avance comenzaría a sellarse el inicio la caída del Tercer Reich del cual el segundo anticristo era líder, con el Ejército Rojo avanzando desde Polonia y el ejército aliado, conformado por el ejército británico, estadounidense, canadiense, algunos elementos franceses y de otros países europeos que se enrolaban conforme avanzaba el ejército aliado y se adentraba en Europa con su camino trazado hacia Berlín. 9 de febrero de 1945 nos dejaba una postal que perdurará para la posteridad y será recordada por siglos o milenios en la historia de la humanidad, aquella foto de Churchill, Roosevelt y Stalin, quienes se habían reunido para acordar los movimientos que haría el ejército aliado y el ejército rojo, el cual sellaría el destino de Hitler y su imperio. El deceso del segundo anticristo y su imperio. Adolf Hitler se autodesvive el 30 de abril de 1945, junto con su esposa Eva Braun.
un día antes, dictó su testamento a su secretaria. En él, reconoce la lucha del pueblo nazi alemán y afirma que los judíos son los culpables de la guerra. Elige la muerte antes de caer en manos del enemigo. En el resto de su testamento Hitler nombra a su sucesor. Al momento de suicidarse, Hitler lleva ya escondido, ya más de 3 meses, en el búnker del Führer, en el centro de Berlín. En este escondite subterráneo, él y la gente que lo rodea, pueden escuchar cómo el ejército de la Unión Soviética se acerca cada vez más. Después de sus muertes, los oficiales del Escuadrón Especial Nazi SS, llevan a Hitler y a su esposa a la parte exterior del búnker. En ese lugar, rocían sus cuerpos con gasolina y son quemados. A las 21:30 horas del 1 de mayo de 1945, hace ahora 75 años, la radio de Hamburgo informó que en breve haría un anuncio grave e importante para el pueblo alemán, tras lo cual comenzó a transmitir música solemne de Richard Wagner, el compositor predilecto del líder nazi Adolf Hitler, seguido de un fragmento de la Séptima Sinfonía de Anton Bruckner. Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído esta tarde en su puesto de comando en la Cancillería del Reich luchando hasta su último aliento en contra del bolchevismo y por Alemania, dijo a las 22:20 un locutor antes de dar la palabra al comandante en jefe de la Armada alemana, Karl Donitz, quien afirmó que el líder nazi había tenido la muerte de un héroe, y que previamente le había nombrado como su sucesor. Y es así como fue anunciada la muerte del dictador del Tercer Reich, a quien aquella Alemania nazi habría alabado como su Mesías, quien creían que les daría la victoria y un reino que perduraría, aquel que según los astros y videntes de la época lo elevaban al nivel de un dios encarnado, quien traería una raza supuestamente superior, quienes creían que su raza aria era la elegida para desarrollar poderes ocultos y místicos superiores, pero después de su sed de conquista solo traería dolor, hambre y miseria a la nación, una crisis de la cual tardarían décadas en poder recuperarse y ser una economía rentable y estable. Un imperio el cual pasó a la historia por los hechos antihumanos y crímenes de guerra, por el número de víctimas mortales, los cuales en cifras no oficiales superan los 88 millones de víctimas, tanto militares como civiles, los cuales, sin importar su nacionalidad, raza o creencia religiosa, sufrieron los estragos de aquella guerra fatal que invadió no solo a Europa, sino al mundo entero, y de la cual derivaron otros conflictos políticos, los cuales siguen en pie hasta nuestros días. Y bueno, mis queridos conspiracigs, es así como llegamos al final de esta pequeña saga del segundo anticristo de Nostradamus, cuyo personaje la historia y la humanidad ha condenado por sus crímenes. Pero ustedes tienen la última palabra. Los leo en los comentarios, les habla su tío Sigs y esto fue, el segundo anticristo. Hasta el próximo video. Bye bye.